Muy buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes la sintonía con la cual fielmente nos han premiado durante todos estos miércoles atrás, donde hemos estado pues estudiando la palabra del Señor y estudiando un libro que es de todas formas muy apasionante. Para algunos pues tienen temor, tienen miedo acerca de las profecías, en especial de lo que el libro del Apocalipsis nos dice y todos los simbología, todas las cosas que allí encontramos que aparentemente, como le digo, para algunos pueden ser hasta demasiado, como pudiéramos decir, sensibles para algunos. Pero la realidad es otra, mis amados hermanos. Este es el despliegue, esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y donde encontramos para nosotros una gran bendición. En un mundo cambiante como el que estamos viviendo, mis amados, debemos de entender que el plan y el propósito del Señor no ha cambiado. Quien se siente en la silla presidencial, el Señor seguirá sentado en su trono y es un trono de gloria, un trono del cual no será conmovido, un trono que no es cambiante y sus promesas tampoco han cambiado para su iglesia. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos, si hay alguien que está completamente interesado en que usted, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, no se informe acerca de los acontecimientos futuros o escatológicos, es precisamente el enemigo. Hay algo que encontramos precisamente aquí en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y el versículo 3, dice esto: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero comenzar precisamente con la primera palabra de ese versículo. La primera palabra dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado significa tres veces bendecido. Y es necesario, ¿verdad? Para darnos o para conocer precisamente lo que hay aquí, es necesario ingresar a él mediante ¿qué? Mediante la lectura. Si nosotros leemos la palabra del Señor, si nosotros leemos las profecías bíblicas, vamos a ser bendecidos. Las palabras de esta profecía dice: llama bienaventurado también a los que guardan las cosas que en él están escritas. ¿Por qué es necesario guardar las cosas que aquí están escritas? Precisamente porque este es el mapa que el Señor nos entregó, el mapa que nos lleva a la vida eterna, el mapa que nos evita, ¿verdad? El ser participantes de juicios horrendos del día de la ira del Señor, como lo estaremos viendo en esta precisa noche. Hemos tenido una serie de clases basada en juicios y tronos. Escogimos de entre todos los que hay 7 de ellos. Entendemos, ¿verdad?, que existieron muchos más aún, pero nos enfocamos en estos 7 y en esta noche estamos concluyendo esta serie de clases que espero en el Señor hayan sido de mucha edificación, haya traído claridad o haya afianzado o de alguna manera recordado algunas cosas que si no se nos está dando ese refresh, ese repaso, se nos olvidan, hermano. E incluso para mí ha sido es como volver a conocer, como que el Señor cada vez que nos internamos en Él nos muestra como cuando la luz traspasa el prisma, la descomposición de luz en colores que se observan cuando se da tal experimento, amados, es un despliegue hermoso. Y eso es la palabra del Señor. Si nosotros buscamos en Él, si nosotros nos introducimos en ella, el Señor nos va a dar a conocer su pensamiento. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor suceden dos cosas. Nosotros conocemos a Dios y su pensamiento y Él también comienza a conocernos a nosotros. Recuérdese lo que el Señor dice en el Evangelio de Mateo: aquellos siervos malos, aquellos que no fueron encontrables, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. De la única manera que nosotros vamos a conocerle a Él y Él nos va a conocer a nosotros
es si nosotros nos internamos en la palabra del Señor. Decíamos pues que esta es la última de nuestras clases de esta serie Juicios y Tronos. Y tenemos una clase bien interesante, pero antes de eso vamos a dar un cierto repaso, qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y no se preocupe, si usted es la primera vez que nos sintoniza, allí en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, usted puede enterarse. Allí están las otras 6 clases y le recomiendo comience de una manera cronológica, es decir, desde el principio, desde el primero de los juicios, que fue el juicio de los pecados de los creyentes en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Cristo dictó un dictamen, digámoslo así, valga la redundancia, de absolución para todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Ese fue el primero de los tronos que estudiamos. Número 2 fue el autoexamen personal de los creyentes, y entendemos que eso sucede cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Es cuando nosotros mismos podemos evaluarnos y evaluar nuestra condición, evaluarnos si todavía estamos perseverando en fe. Y eso es bien importante, porque una palabra que encontramos allí precisamente nos dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. El tercero de ellos fue el tribunal de Cristo, o el bimá de Cristo, que está en la primera carta a los Corintios. Allí vimos que este es un juicio de recompensa. ¿Para quiénes? Para los que resucitaron, se levantaron en la primera resurrección, y para los que fueron tuvieron participación y fueron hallados dignos en el rapto de la iglesia, que es el evento que estamos esperando. La iglesia de Jesús está esperando ese precioso evento, amados hermanos, que si continuamos, si seguimos caminando en fe y le seguimos, valga la redundancia, siéndole fieles a Dios, el Señor nos encontrará dignos de Él. El cuarto de ellos fue el juicio a las naciones. ¿Qué naciones se refiere? A todas las otras naciones gentiles, incluyendo las que están en América, en Europa, en Asia, en África, en la Antártica, en Australia, en el lugar que usted piense. Esas fueron las naciones que fueron juzgadas de acuerdo a su comportamiento, con su trato con su pueblo Israel. El quinto de ellos fue el juicio a Israel mismo. También para Israel hubo un juicio, o habrá un juicio en este caso. El sexto de ellos, que fue la última clase que tuvimos el miércoles pasado, hablamos del juicio a Satanás y a sus ángeles. Este juicio hablábamos precisamente que se encontraba después del milenio, incluyendo el número 5 también. El juicio de Israel son juicios que se dan después del milenio. Pero el que en esta noche nos compete, que es precisamente el juicio de los pecadores no arrepentidos en el gran trono blanco, es el último de los juicios. Este es el juicio que marca la apertura de libros nuevamente, donde se habrá de establecer justicia plena, el gran juicio del trono blanco. Ese es nuestro tema de esta noche. Si usted apenas nos comienza a sintonizar, le recomiendo de que agarre allí nuevamente, como siempre aconsejamos, su Biblia. Va a ser el elemento más importante sobre su mesa, un lapicero y una libreta de apuntes para que usted, porque ciertamente el tiempo que tenemos es un poco limitado, ¿verdad? Pero esperamos, ¿verdad?, que usted pueda tomar toda la atención posible en lo que vamos a hablar en esta noche. Recuérdese que este es el último de los juicios. Este es el juicio de los pecadores no arrepentidos, la clase número 6. ¿Cuál es el pensamiento central de esta noche? Dice, para que un juicio sea perfecto, debe haber un juez perfecto. Uno que conozca todos los hechos del caso, y eso significa que el juez debe poseer todo el conocimiento, para que ningún hecho se escape. Este es el último juicio, y con él la entera plenitud en justicia. ¿Por qué se tiene que establecer un juicio final? ¿Por qué? Porque vimos ciertos loops, y aquí en cuando digo loops, cuando digo la palabra no correcta no es esa, sino ciertos
gaps o ciertas, algunos de ellos que son precisamente, esto es para los pecadores no arrepentidos, para los que murieron y no aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, ya llámese del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, personas que han muerto durante el tiempo de la gracia y que murieron sin Cristo, este también va a ser el momento para que estas personas tengan que dar cuenta delante del Señor. Este es el juicio que más muchas personas han confundido con el juicio, con el tribunal de Cristo. No, nada que ver, ni aún con todos los que anteriormente he mencionado. ¿Cuál es el texto áureo? Y está precisamente, escogí el capítulo, el versículo 11. Estaremos estudiando, ¿verdad? Desde el versículo 11 hasta el versículo 15 en el 20 de Apocalipsis. Pero el 11 nos dice de esta manera: y vi un gran trono blanco. Notemos, por favor, tomemos el cuidado de analizar. Yo trataré de ser también lo suficientemente específico para poder no dejar al azar ningún detalle. Aquí se establece este gran juicio del trono blanco, al que estaba sentado en él y delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ello. Estaremos ya desarrollando todos los versículos bíblicos, así que tranquilos, no comamos ansias. Lo siguiente que tenemos aquí son los objetivos. Y tengo dos nada más. El número 1 dice: el gran objetivo del gran juicio del trono blanco no es otro que impartir justicia plena, sin que se escape ninguna criatura, ya sean celestiales o terrenales. Aquí ya no habrá, después de este no hay otro juicio. Este es el juicio en el cual se establece o se dicta plenitud de justicia para todos aquellos que han muerto sin Cristo. Y vamos a ver que otros personajes también son los que están allí. Vamos a ver cuáles son las actitudes también que llevaron a estas personas para confrontar al creador de sus almas. Dice el segundo de ellos: la destrucción y condenación de Satanás y sus ángeles demuestra no solo el poder inigualable de Dios, pero también su carácter justo. Recuerde, en el último de nuestras clases vimos cómo el Señor estableció, pero aquí también otra vez se establece, porque aquí ya para este tiempo se está arrojando al lago de fuego, al lago de azufre, más bien dicho, a Satanás y a sus ángeles. Miremos según la naturaleza. Ese primer versículo nos habla particularmente de un color, y es el color blanco. El color blanco siempre lo vamos a relacionar con la pureza de nuestro Dios. De hecho, pues es Él nos concede a nosotros, concede a su esposa, su novia, la cual habrá de ser su esposa, dice, concederle que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Eso indica, ¿verdad?, que así como Él ha otorgado eso, el juez que se va a sentar allí no es un juez que va a tomar partida, sino que tiene un carácter imparcial que se demuestra por la pureza de su ser y el conocimiento pleno, ya que tiene precisamente la particularidad de ser un ser omnisciente con todo conocimiento. Él no se va a presentar allí sin tener pruebas en sus manos. Él conocerá a detalle pleno, ¿verdad?, el archivo, el archivo donde está la hoja de vida de cada uno de aquellos que habrán de presentarse. Amados hermanos, esto es algo muy emocionante, saber de que esta es la consumación del juicio pleno de Dios, la saciedad plena de un Dios que es completamente santo y que tiene un carácter justo, se desenvolverá por completo cuando este acontecimiento suceda. El carácter justo de Dios no puede ser sobornado, y esto habla también de la pureza
del que está sentado en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo de los versículos dice, el que estaba sentado sobre el trono es el propio Dios. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Muertos grandes, muertos pequeños. ¿Se referirá al tamaño físico de los que están allí? ¿O también implicará también otros aspectos como puede ser sus niveles de autoridad en cómo ellos desenvolvieron durante su vida, durante ellos vivieron? Yo creo que más se refiere precisamente a eso. El trono blanco, ya lo decíamos, es el trono que simboliza la pureza. Es un trono de gloria, de justicia y de imparcialidad. Decíamos esto y lo estamos repitiendo nuevamente porque es necesario entender de que la justicia divina y la justicia del reino en nada es comparable a la justicia terrenal. Si usted se da de cuenta, cada uno de nosotros podría hablar de un caso de injusticia que se haya impartido. Probablemente hemos visto, ¿verdad? Hemos leído personas que fueron condenadas injustamente u otras que fueron absueltas, ¿verdad? Injustamente, que quiere decir que fueron dejadas en libertad a sabiendas de que fueron culpables. ¿Por qué? Porque el hombre todo el tiempo buscará quizás esos ¿cómo se llama? De alguna manera, interpretaciones de la ley, lo cual le llevará a tomar cierta ventaja y de alguna manera tal vez engañar a los jueces. Pero nada de esto sucederá ni en ninguno de los otros juicios que nuestros señores que hemos estudiado y establecido. Ninguno de esos actos tiene cabida alguna. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y versículo 3, precisamente hablando de esto. Capítulo 4 y versículo 3 dice así: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Entendemos pues entonces que esto va a ser un lugar absolutamente especial, jamás visto, ningún efecto especial que pueda producir Hollywood o en ningún lugar de teatro se comparará a la gloria misma que invadirá ese lugar y lo pudiéramos decir lo impresionante del escenario que se va a desarrollar en ese momento. Dice allí los siguientes versículos: la tierra y el cielo huyeron de delante de él. ¿Qué significa esto? Dice que esto quiere decir que nada escapará a su justicia y a su imparcialidad. La tierra y el cielo están huyendo, pero ¿podrán escapar? ¿Lograrán escapar? ¿Logrará alguien escapar de la justicia de Dios? Miremos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Segunda de Pedro 3:7 dice de esta manera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al mismo cielo y la tierra tratarán de alejarse de los que habrán de participar, los que se habrán de sentar en el banquillo de los acusados. La tierra misma tratará de guardar cierta distancia. Por lo menos esto es lo que podemos entender de lo que Pedro estaba diciendo precisamente. Se lleva a cabo también otro de los eventos que sucede aquí, es una resurrección, y esta es la llamada segunda resurrección. Leamos aquí mismo en Apocalipsis, en los capítulos, en los versículos que estamos considerando. No se le olvide, tal vez, y a mí tal vez fue que se me olvidó poner una marca allí en el capítulo 20.
¿verdad? Vamos a poner una marca, así nos va a ser más fácil encontrarla. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Número uno, leamos al principio, la primera parte de este versículo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. En el ambiente físico y natural, un muerto tal como lo conocemos nosotros, en ningún momento puede estar de pie. Para poder estar de pie tiene que haber cierta vida en él. Y entonces lo que sucede aquí es precisamente de que hay una resurrección de muertos. Pero ¿quiénes son estos muertos? Estos muertos fueron los que no se levantaron durante la resurrección que surgió, que se dio durante el rapto de la iglesia, lo que dice Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 en delante. Estos son los muertos que estarán de pie. Miremos qué nos dice también la carta de los Hebreos en el capítulo 6 y el versículo 2. Dice así: de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Nótese que los pone a ambos en una sucesión de actos continuos, ¿verdad? Estamos hablando de resurrección de muertos y de juicio. Esta es una resurrección no para otra cosa, sino más bien para confrontar al Señor por sus actos. Y dice aquí más adelante, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Ok, el detalle aquí está precisamente cuando se abra ese archivo. Yo, amados hermanos, los últimos años de trabajo he estado involucrado un poco más en lo que son el sistema de la computación y he aprendido bastante acerca de eso. No pretendo ser un máster, no soy un profesional de la computación, pero por lo menos los conocimientos básicos tengo. Y imagino yo que si la tecnología ha avanzado tanto aquí en la Tierra, imagínese ahora usted cuál es la tecnología divina y celestial. ¿Qué es lo que los avances que hay allá? Ciertamente, Él es la fuente de toda sabiduría y Él es el que ha dado la inteligencia al hombre para crear lo que nosotros podemos ver. Lo que está ahí arriba es inigualablemente avanzado, hermano. Una tecnología, ¿verdad? De punta, diríamos así, pero los libros se abren. Se abre el archivo y allí se comienza a ver todas las actuaciones. Pero había algo que quería también participarle, que este juicio del gran trono blanco es algo que está contextualizado también en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Perdone que tengo que poner un frenazo aquí, pero también quiero llevarle al Antiguo Testamento. Y es que precisamente a Daniel le fue revelado este juicio. Mire lo que está. El profeta Daniel también escribió sobre este evento en una visión que recibió cientos de años antes. En nuestro caso, todavía diríamos miles de años. Dice en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaba con fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Mire cómo la Biblia es su propio intérprete y se contextualiza a sí misma de tal manera que lo que dice el salmista
la sumatoria de tus palabras es la verdad. Es un concepto que debemos, amados hermanos, aceptarlo como tal, porque así es como un estudio verdaderamente sistemático funciona. ¿Por qué? Porque no estamos sacando un versículo de contexto para poder hacerlo hablar lo que nosotros querramos hablar. No, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu nos lleva y nos abre precisamente esto, porque esto es bien importante. Imagínense, antes de que el juicio se dé, dice centenares de millares. Y también Daniel observa, qué hermoso está esto, hermano, qué hermoso es que él pudo ver y en nada contradice ni a lo que vio, ni a la revelación de Juan, ni a lo que la revelación que recibió Pedro mismo cuando dice, él mismo ve a los cielos y a la tierra huyendo. Daniel también lo observa y Juan se atreve a escribir no lo que sale de su pensamiento, sino lo que el Señor Jesús mismo le ordena que escriba. Y esto es lo hermoso. Por eso es que, amados hermanos, de todos los libros del mundo que usted pueda leer, amigo que me estás escuchando, este es el libro más sabio, este es el libro más inteligente y este es el libro que contiene la verdad absoluta. El único libro que nos describe el pasado, el presente y el futuro de tal modo que no hay error alguno en él. Y esto es lo lindo. Esto es lo que nos debe de apasionar a cada uno de nosotros como estudiantes de la Biblia. Saber de que tenemos un Dios esmeradamente ordenado, mis amados, y que es esmeradamente bondadoso, pero también es justo y establece su justicia. Siempre decimos, tarde que temprano la justicia llegará. No, hermanos, la justicia no llegará ni tarde ni llegará temprano, no llegará antes, no llegará después, llegará justamente cuando el Señor, como el Señor lo ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los sepulcros, dice, serán abiertos. ¿Y quiénes son los que se levantarán? Ya lo decíamos, los muertos que murieron sin Cristo. Yo quiero invitarle también a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque allí encontramos unos versículos que describen precisamente las aptitudes, ¿verdad?, que llevaron a los participantes de este juicio. Estamos en Romanos capítulo 2. Déjeme ir un poco más atrás aquí. Y si usted tiene también su libreta, vaya anotando. Todos estos versículos serán importantes. El versículo 5 nos dice de esta manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, mire cuán importante es decirle, Señor, te entrego mi corazón. Porque en el momento que se entrega el corazón a Cristo, la dureza de corazón comienza a ser parte del pasado. El Señor mismo dice, como dice, creo que está en Ezequiel, dice que Él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne que habrá de ser sensible a la presencia de Dios. Pero mire aquí, la dureza y corazón no arrepentido. Atesoras para ti, dice, para ti mismo ira para el día de la ira. Sin duda alguna, esto apunta a este gran juicio del trono blanco. Y en el versículo 12 más adelante dice, porque todos, dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. So, no es si va a suceder. La pregunta es
cuándo va a suceder. Y tenemos pautas acerca de esto. La Biblia nos dice, vámonos nuevamente al capítulo 20, precisamente unos versículos anteriores, ¿verdad? Nos dice cuándo va a ser el lugar, cuándo va a ser el tiempo, cuándo va a tomar lugar este juicio del gran trono blanco. Dice el versículo 7, de allí mismo en el capítulo 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, no sé si cubrimos esto a plenitud o como debiéramos, pero en la clase pasada, pero haciendo un repaso acerca de esto, también entendimos de que Satanás había sido atado, encarcelado durante 1000 años en el tiempo que el Señor Jesús está gobernando precisamente en su reino milenial. Pero después de estos 1000 años, dice, se establece aquí la palabra que el Señor abrirá precisamente y dejará que Satanás salga, y cuando salga saldrá con la intención de seguir convenciendo a muchos, quizás personas que están allí, y no solo a ellos, dice, porque reunirá a naciones, y menciona aquí a Gog y a Magog, de los cuales se refiere precisamente a algunos de ellos. Se aseguran los eruditos que son precisamente las naciones que están en Rusia mismo. Esta no es otra que el Armagedón final, la batalla final. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego entonces del cielo, dice, y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta. Allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, a manera de premura, para que usted pueda entender en qué momento, cuándo toma lugar, es precisamente después del Señor haber establecido juicio contra Satanás y contra la bestia, contra el falso profeta y contra sus ángeles, lo que declarábamos, lo que hablábamos precisamente que habla el apóstol Judas también en el capítulo 6, lo hablaba, que el juicio retenido también para sus ángeles. Entonces, allí es donde entra en escena el Señor mismo, estableciéndose pues en este trono blanco para juzgar a los muertos sin Cristo. Sigamos más adelante. Los que van al trono blanco después de 1000 años bíblicos se cumplen, tienen salvación, podrán tener salvación. En Apocalipsis 20 ya leíamos, anuncia el cumplimiento de los 7 años. En el versículo 11 dice, pues lo que leímos, y después vimos a los muertos. Pero vemos ahí, dice en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Hablábamos de la segunda resurrección, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro, dice aquí, de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos según sus obras. Dios se sienta en su lugar para iniciar el gran juicio. ¿Cuáles son los aspectos? Una vez más quiero invitarlo a que vayamos a Romanos capítulo 8, esta vez en los versículos, capítulo 2, los versículos 8 y 9. Déjeme encontrarlo aquí. Si usted está en el libro de los Hechos, está bien cerquita. Más adelantito usted va a encontrar el libro, la carta a los romanos. Dice el versículo 8, pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano
que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y luego al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces decíamos entonces que habrán de enfrentarse precisamente ante el juicio, y allí un juez insobornable que habrá de traer retribución. Pero se habla aquí, según lo que Romanos nos indica, que será el día de retribución, porque los folios, los libros, el file, el archivo personal de cada uno de aquellos ¿cómo se llama? Se encuentre allí, ¿verdad? Va a ser para justificación o para condenación. Es algo interesante de ver en esto también, es que no los muertos no todos los muertos que no resuciten durante el arrebatamiento serán levantados para condenación eterna, pero sí, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que establecemos aquí, que si se abre el libro de la vida, porque si se abre el libro de la vida es porque hay gente que ha estado inscrita allí en ese libro de la vida, y para estos no habrá condenación, ¿verdad? Vamos a seguir aquí más adelante. Dice aquí que el mar entregó sus muertos. En el versículo 13, el mar entregó sus muertos, dice que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Okay, ¿qué se va a establecer en esto? ¿Qué se va a establecer? ¿Por qué en este juicio en particular se menciona las obras? ¿Por qué? Porque de la misma manera que en el juicio del Bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, hubo recompensas, ¿verdad? Según la obra, ¿verdad? En el Bimá de Cristo no se cuestiona, en ningún momento está en juego la salvación, pero sí los galardones. De la misma manera que allá se otorgan galardones, aquí también se otorgará la severidad de los castigos que habrán de recibirse. Y para eso es necesario, dice, que el mar entregue sus muertos. Cuando hablamos del mar podemos de alguna manera interpretarlo, ¿verdad? Literalmente el mar mismo. ¿Cuántas personas no han muerto, verdad, a causa de un naufragio, una tormenta, un tiburón que se los comió y se los llevó, verdad? Podemos interpretarlo literalmente, pero también el mar simboliza multitudes. Esa es la otra interpretación que podemos sacar. El Hades, dice, otras versiones dice el infierno mismo. Es este lugar, ¿verdad? Como que se puede interpretar de acuerdo a la parábola misma que el Señor enseña, ¿verdad? Cuando habla acerca del rico y Lázaro, que cuando ambos murieron, uno fue al seno de Abraham y otro estaba en un lugar de tormento, ¿verdad? Es de ese lugar, de ese lugar de tormento, donde también habrán de entregar a esos muertos, a esas personas que fallecieron, que murieron en Cristo, que están en tribulación, para que ahora enfrenten. Ellos están, pudiéramos decir, si hiciéramos una comparación, ¿verdad? En espera de una sentencia. Así como algunas personas, ¿verdad?, que han cometido ciertos delitos, ¿verdad? Algunos de ellos son encarcelados en celdas, ¿verdad? En cárceles que no son las definitivas, sino que hasta que se presenten para el juicio donde se le determina la sentencia, entonces son llevados. Ese es lo que yo puedo interpretar del Hades y de este lugar de tormento donde se encontraba también el rico, de la parábola del rico y de Lázaro. La muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregan allí sus muertos, ¿verdad? Todos resucitarán para ser
juzgados. De aquí, a partir de esta, ya no habrá más resurrección. Lastimosamente, esta es una resurrección para donde habrán de enfrentarse al Señor. Por eso es que ahora, amados hermanos, la advertencia, e insistimos, ¿verdad?, en cada uno de nuestros servicios, el poder hablar al corazón de los oyentes y decirles: prepárate en Cristo, porque no necesariamente como puede ser uno o dos escenarios, que la muerte te sorprenda o que Cristo venga. ¿Y cuál va a ser, verdad, tu lugar? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Cuál es la casa eterna o la morada eterna que tú estás deseando para ti? Yo creo que todos nosotros, si tenemos ambiciones, y digo ambición en el buen sentido de la palabra, de poder tener un lugar digno donde habitar, imagínate hacer preparación también para la morada que habrá de ser eterna. Y Dios, el Señor Jesucristo, dice que fue a preparar suficientes moradas para que donde Él esté, dice, nosotros también estemos. Por eso es que estamos haciendo advertencias al pecador, ¿verdad? Alguien dijo, John MacArthur precisamente lo dijo: el mayor y mejor mensaje de amor que podemos llevarle a las personas sin Cristo es hablarles del juicio, es hablarles de la condenación que habrá de venir, es hablarles de lo terrible del dolor, que no solo va a ser la tribulación, hermano, pero después de todo esto tener que enfrentar al Creador, y de acuerdo a su carácter imparcial y justo, Él no va a tener por inocente al impío o al inicuo. Por eso es que estamos haciendo, ¿verdad?, continuamente este llamado: acepta a Cristo, vuélvete a Cristo, para que puedas escapar de todos estos juicios. Los libros fueron abiertos, el registro de las maldades, ¿verdad?, habrán de ser manifiestas en ese momento. Y una vez más, otra vez a Romanos, allí mismo. Yo creo que tenía que haber puesto también algo allí para encontrarlo fácilmente. En Romanos capítulo 15 y versículo 16 dice el 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Allí en ese momento se habrá de descubrir lo más íntimo de cada uno de nosotros. Aquellas cosas que creímos haber hecho y pensar de que nadie se dio de cuenta. Pudimos haber engañado aún a nuestros padres, engañado a nuestros cónyuges, pensar de que no, y que todo habría ¿cómo se llama? Fue escondido y está en un baúl bien abajo, o debajo en un basement bien profundo. No, ese será el momento en que los libros abiertos denotarán todas estas acciones. Este juicio será un juicio de carácter individual, según las obras de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí aplica genuinamente el dicho aquel: cada quien jalará agua para su propio pozo. En ese momento no va a ser por lo cercano que fuiste al pastor, o por lo cercano que fuiste a tu madre o a tu padre que eran cristianos, por tu consanguinidad. Quizás podrías de alguna manera hacer esa conexión y decir: no, si mi papá era cristiano, por lo cual yo también soy cristiano. No, esto va a ser así como la salvación es individual, también asimismo se individualizará en ese momento el juicio. Mire, eso está en el Apocalipsis 20:13, que ya lo leímos.
pero se abrirá también el libro de la vida. Y como decía al principio, algunos de ellos, porque lo que decía Romanos, el que pecó sin ley será juzgado sin ley, pero el que pecó con ley será juzgado mediante la ley que conocía. So, aquí es donde entra la pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con aquellos bebés? Este también va a ser los bebés que murieron, algunos de ellos que fueron abortados, algunos de ellos, porque dice aquí estarán grandes, pequeños, y decíamos al principio, puede interpretarse como con el hecho de decir los que tenían de mayor o de menor edad cuando la muerte ¿cómo se llama? Les sorprendió. Puede hablarse también porque estos también encontrarán su absolución, ya que fueron encontrados. Si se abre un libro de la vida, es porque los que están allí son personas o seres que habrán de vivir eternamente. Y luego de eso se apartará. Para los que no, dice, también el Hades, dice aquí en el versículo 14, comenzamos a leer, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Habla de la muerte como una, ¿qué pudiéramos llamarle? ¿Cuál sería la palabra correcta? Personifica a la muerte como un espíritu y también se puede considerarse como eh, un lugar también, la muerte, ¿verdad? Porque lo conecta con el Hades, estas entidades, esa es la palabra correcta que debía haber usado desde el principio. Ellas mismas que en determinado momento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ellas tomaban control sobre la humanidad. Nótese pues aquí mismo, quisiera traerle a su memoria, cuando Lázaro, el hermano de María y de Marta, este es otro Lázaro, ¿verdad? Muere. La palabra del Señor dice que Jesús mismo llora. Llora precisamente porque era un ser querido. Pero otra de interpretación que se puede hacer acerca de este versículo es que llora también del señorío que la muerte ejercía sobre el ser humano. La muerte se enseñoreó durante todo este tiempo, ¿verdad? Como una entidad destructora al servicio de Satanás, también al servicio de la bestia, al servicio del falso profeta también. Ahora la muerte misma recibe también su juicio merecido. Bendito sea el Señor. Fueron juzgados por sus maldades, por sus actos perversos. La muerte y el Hades también. Ellos hicieron actos perfectos. Pero también se refiere a aquellos que literalmente son candidatos. Y en el segundo, o la primera o la segunda carta de Timoteo, creo que es el capítulo 3. Vamos a buscarlo. Timoteo. Déjeme ver. Es la segunda carta de Timoteo. Dice, el carácter de los hombres en los días postreros. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo ahora mismo. Porque habrá hombres, dice, que serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, representa aquí caracteres o características de personas que son perfectos candidatos a la condenación. Estas aptitudes
de las cuales Pablo habla son las aptitudes que tendrán las personas que recibirán su justo juicio. Aquí también en algo que encontré que dice que los adúlteros, los fornicarios, perversos, avariciosos, malvados, envidiosos, los homicidas, los contenciosos, engañadores y malignos, murmuradores y detractores, los que aborrecen a Dios, como dice Pablo, los injuriosos, soberbios y altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, necios, desleales, inmisericordiosos e implacables. Este será el carácter. Estos serán de alguna manera aspectos que habrán de ser evaluados a través de la lupa de un Dios y de un juez que es enteramente justo. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente ciertamente tales son las moradas del impío y el lugar del que no se conoció, dice Job en el capítulo 18, versículo 21. Job también contextualiza acerca del el lugar donde habrán de parar, el lugar eterno. La morada eterna será la separación absoluta. Esta sí es la muerte segunda, ¿verdad? De la cual se refiere la palabra del Señor. Y muerte no significa otra cosa más que separación. Pero la muerte segunda establece la separación plena y absoluta de un Dios bondadoso. Allí ya no va a asistir ni la misericordia ni la gracia, porque habrán pasado. Estas fueron mostradas para aquellos que decidieron, ¿verdad?, voluntariamente entregar su corazón a Cristo. Y esto es lo que como pastores, de alguna manera, a veces nosotros sentimos el dolor, digámoslo así, de que la predicación del Evangelio ha sido continua, ha sido quizás más abundante que nunca en los últimos tiempos. Mas, sin embargo, todavía hay personas que no creen al Evangelio y que están pensando, digamos, en su pensamiento ahora les es más fácil decir, ¿cómo se llama? Que el infierno no existe o que no hay nada después de la muerte. Amados hermanos, con el simple hecho de asegurar algo que ellos no conocen ni saben porque no se han muerto, ¿verdad? Desde allí debería de pensar de que la posibilidad sí existe y que la existe, hermano, porque es una realidad. Después de la muerte espera uno u otro camino, el cielo o el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. El juicio final será imparcial. Decíamos que será individual, justo, sin factor tiempo. Allá habrá todo el tiempo. Recuérdese que ya está por regresar a la eternidad, porque aún durante el milenio habrá condición de tiempo. A partir después del milenio, ya no se contarán los días, ni los años, ni los siglos, ni las décadas. Nada de eso. Habrá todo el tiempo necesario. Digamos, el tiempo necesario para desarrollar un juicio a plenitud. El juicio será en base a lo que está escrito acerca de la persona, ¿verdad?, que esté allí. Decíamos acerca del folio, del archivo que se abrirá. Y decíamos pues que en estos juicios, lo que miramos en Judas, capítulo 6, los ángeles caídos, los siervos de Satanás que están, ¿verdad?, los malos siervos de Mateo 25:30, los falsos creyentes, todos los que obraron maldad en todas las formas posibles, los que hicieron tropiezo a los demás, como dice Mateo capítulo 18, versículo 6, tendrán en este su lugar. Y habrá
un solo veredicto y no le temblará la mano en ningún momento a este juez para decir: usted ha sido declarado culpable. Amado, lo que quiero evitarte es precisamente eso, de que escuches esa voz, porque Juan lo describe, dice, como el estruendo de miles de aguas, así como estruendo, como truenos. Así será cuando se escuche ese veredicto. Por lo cual, este es el día aceptable y hoy es el día. Este es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación también. Todavía hay esperanza. Amado, y tú que eres cristiano, nosotros que estamos perseverando aún, mantengámonos fieles. Fieles, número uno, porque no sabemos el día ni la hora. Jesucristo veló esa revelación para nosotros, mas sin embargo nos ha dejado a través de las evidencias bíblicas de esas características que no se puede equivocar, de que pronto el que habrá de venir vendrá. ¿Por qué? Porque si la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, también en el cielo hay ansias de que el novio se una con la novia. Y esa celebración, esa celebración está preparada ya. La mesa está servida para que nosotros nos sentemos, como dice su palabra, a su diestra, allí donde pertenecemos. Cuando Él nos presente delante del Padre: esta es mi novia, esta es la iglesia. Todavía hay espacio para ti, todavía hay tiempo para ti. Puedes evitar no solo el que puedas entrar al periodo de la gran tribulación, sino a este juicio, porque imagínate que mueras y mueras sin Cristo. No te levantarás en el día del rapto, en la resurrección de los muertos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como pastores es hacer rogativas, hacer hasta lo sumo para poder hacerte volver a la razón. Si te has descarriado, vuelve a Jesucristo. Tú conoces esta palabra. Tú sabes a lo que te vas a enfrentar si no estás caminando en fe y en santidad, porque lo que espera es un destino eterno, dice, de sufrimiento. Toda escritura, bendito sea el Señor, dice, porque eso es lo que nos lo dice el versículo 15. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, de la cual nadie regresa, porque este es el verdadero final. Y el que no se halló escrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquel que no se halló inscrito, aquel cuyo nombre no está allí. Por eso es que, de alguna manera, sabe, hay muchas maneras, o por lo menos he escuchado diferentes formas de cómo se hace esa oración, la oración de arrepentimiento cuando se acepta a Jesucristo. Pero hay algo que yo siempre me aseguro cuando alguien está aceptando al Señor y Dios me permite, me da el privilegio de ministrar ese momento. Yo le hago repetir que diga: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo pueda decir presente. Porque qué duro saber de que, o pensar de que se abre ese libro y que de repente tu nombre no esté en ese libro. Lo que sigue es algo bien terrible. Por eso es que llámeme quizás, no sé, no quiero entrar ni en misticismos,
Pero para mí es bien importante que la persona cuando acepta o reconcilia con el Señor diga estas palabras: inscribe mi nombre en el libro de la vida, que no se borre, que permanezca siempre allí. Amados hermanos, con esto ponemos punto final. Hemos estudiado todos estos juicios y llegamos a este que es el gran juicio del trono blanco, donde se impartirá la justicia a plenitud. Cualquiera, diríamos entonces, de alguna manera, aunque sé que al Señor no se le escapa a nadie, pero quien no había enfrentado ningún juicio, este es el momento. Dice, aquí es donde resucitan los muertos. La segunda resurrección, pero no es una resurrección para vida, sino para muerte, de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas personas están quizás en este momento pensando, a lo mejor no he estado viendo las noticias, pero puede que haya un cambio de gobierno, puede que nuevas personas sean las que estén al frente de la nación en la cual vivimos aquí en Estados Unidos. Pero como le decía al principio, el Señor no se ha movido de su lugar. Él ha permanecido allí, permanecerá siempre. Por lo cual, aunque cambien las pólizas, aunque cambien los lineamientos aquí en la tierra, aunque se diga lo que se pueda decir, Dios no ha cambiado sus pólizas. Dios no ha cambiado sus propósitos. Y el propósito de Dios es que tú seas salvo. El propósito de Dios es que un día estar delante de Él, no para recibir una condenación, sino para recibir un galardón. Así que seguimos confiados, hermanos. Nada podrán cambiar las cosas aquí, pero las promesas del Señor permanecen en pie porque son sí y son amén. Yo quisiera en este momento hacer una oración de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Y una oración también por este pueblo, por esta nación, ¿verdad? Por las autoridades que habrán de ser electas, porque a eso nos manda el Señor. Decía esta mañana en el mensaje que les envía a la iglesia, les decía, el Señor ha instituido, ha delegado autoridades y las que existen por Él han sido puestas. Así que si hay cambio o no hay cambio de gobierno, nuestra obligación es orar por ellos, orar por los que están en inminencia, orar por la paz en este lugar, en esta nación, y decirle al Espíritu Santo, como lo declara el libro del Apocalipsis, ven, Señor, ven pronto. El Espíritu y la novia te dicen ven. Padre, te damos gracias en este momento. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, te conocimos como el Dios de la misericordia y de la gracia. Y jamás nunca cruzará por nuestras mentes el conocerte como el Dios que imparte justicia, porque antes de eso, Señor, tú nos llamaste a nosotros y te agradecemos por eso. Te agradecemos porque has reservado para nosotros una mesa en la cual nos sentaremos contigo, comeremos contigo, celebraremos contigo, Señor. Estaremos para siempre contigo, reinaremos contigo. Te pedimos, oh Dios, por aquellos que todavía no te conocen, familiares, amigos, amistades, Señor Jesús, que están reanuentes, cuyos corazones necesitan un toque. Permítenos ser nosotros los emisarios, los testimonios, para que ellos también te conozcan a ti. Que nuestras palabras sean dulces, que nuestras palabras sean persuasivas y que ellos puedan conocerte como nosotros te conocemos. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo de elecciones en nuestro país. Señor, gracias, Señor, porque ya tú sabes, ya tú conoces quiénes son los que habrán de sentarse para gobernar. Te pedimos por ellos, por sabiduría. Señor, dales, Señor amado, a ellos un espíritu de mansedumbre, Padre. Señor, y capacidad para gobernar con justicia. Entre tanto, Señor Jesús, nada de eso aplaza tu propósito. Entendemos, oh Rey,
que pronto tú volverás por tu iglesia, que el rapto, Señor, es inminente y que para ello nosotros estamos preparados. Señor, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento y haber cubierto, Señor Jesús, estos 7 juicios. Señor, que hayan sido de edificación para aquellos que los escucharon. Señor, todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, el Señor les guarde y tranquilos. Jesús, el Señor, está en control de todo. Será hasta una próxima oportunidad y esta será este viernes a partir de las 7:15 con nuestro culto de carácter familiar. Así que les esperamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien les habló fue el pastor Cristian Sánchez.